Bien, y a esta hora ya estamos iniciando nuestra primera entrevista para hablar de un tema importante, que es el compost. Es uno de los mejores abonos orgánicos que se puede obtener en forma fácil y que permite mantener la fertilidad de los suelos con excelentes resultados en el rendimiento de los cultivos. Pero para desarrollar más este tema y que nos explique mejor, estamos ya con Jesús Quicaño, ingeniero zootenista con especialidad en manejos de residuos sólidos. Buenos días, ingeniero. Gracias por estar con nosotros a primeras horas del inicio de esta semana. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de tener un espacio aquí para tratar de transmitir alguna información importante, ¿no? para la agricultura en general. Bien, ingeniero, queremos que nos explique qué es, en primer lugar, el compost. Ujú. El compost es un abono orgánico, como bien lo has dicho. Es un abono orgánico procesado o hecho a partir de residuos orgánicos, ¿no? Básicamente rastrojos, residuos vegetales, ¿no? Residuos de agricultura o de barbecho, residuos de comida podría ser también, Ujú. y estiércoles, ¿no? ¿Ya? Estiércoles animales, Ujú. ¿no? Es un abono totalmente natural que la principal característica es la presencia de materia orgánica. La materia orgánica podríamos compararla como la energía necesaria para el crecimiento de los cultivos en el suelo y proporciona también algunas otras características como mejora la estructura del suelo, la estabilidad de agregados, es decir, de las partículas, mejora la retención de agua en el suelo y también tiene un efecto positivo en cuanto a la resistencia de los cultivos frente a algunas plagas, ¿no? Frente a Ujú. algunos patógenos que ¿Y podrían cómo, amenazar. cómo se acumula todo este compost? ¿Cómo se procesa, ¿Cómo no? se procesa? Porque vemos que estos son residuos y hay veces unas malas prácticas, las costumbres, de que se acumula todo esto y se procede a quemarlo, ¿no? Ujú, así es. Se trata de evitar esto para una mejor utilización. Así es. El proceso de compostaje, Ujú. digámoslo de este modo, es un proceso de revalorización, es decir, de darle un valor nuevo o un valor agregado a los residuos de cosecha, residuos de comida, básicamente residuos orgánicos Ujú. de origen natural y animal, ¿no? Entonces, por términos prácticos, podríamos manejar que para hacer una pila o un montón de compostaje, ¿no? Se podría utilizar una mitad, o en volúmenes, ¿no? O en peso, una mitad de una cantidad de residuos de poda o residuos vegetales o residuos de cosecha combinados con estiércoles animales, ¿no? Estos se acumulan y se mezclan en una pila, en un montón dado por algunas especificaciones o algunas consideraciones de altura, que podría ser una pila, digamos, de forma piramidal de una altura de 1,10 m, 1,20 m, de base más o menos de 2 metros, 2,5 m, y de un largo que podría ser definido o sí, pues definido por la cantidad de residuos que se tiene, ¿no? Como una pirámide alargada, ¿no? Esta pila, cuando se conforma, es decir, cuando se arma, cuando se mezcla, se le agrega agua, ¿no? El agua, eh, el agua, los residuos, que básicamente vendrían a ser como nutrientes, y el oxígeno del medio ambiente funcionan como insumos para la proliferación de microorganismos o bacterias benéficas dentro de esta pila de compostaje. Ujú. Entonces estas bacterias empiezan a transformar lentamente estos residuos y lo van convirtiendo en sustancias húmicas o en sustancias que son ricas para el crecimiento de las plantas. Entonces, en todo este proceso pasa más o menos de 3, 4 a 5 meses, Ujú. dependiendo de los residuos y de las condiciones locales que se tengan, ¿no? De la cantidad de agua que se use, ¿no? Usualmente en esta pila de compostaje, cuando empieza el proceso se va a generar temperaturas como de 60, 65 grados, 70 grados.
a este punto de temperatura es recomendable que esta pila se voltee, es decir, que el material se entrevere nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante esta forma, mediante esta labor, nos aseguramos de que microorganismos o patógenos, microorganismos que no son benéficos, sean eliminados por estos cambios de temperatura. ¿Por qué? Porque al voltear el material, al entreverar nuevamente el material con temperaturas altas, la temperatura nuevamente va a caer como entre los 40 y 45 grados centígrados. Pero como los microorganismos se reorganizan nuevamente para seguir transformando este material, la temperatura va a volver a subir por acción natural del metabolismo de estos microorganismos, ¿no? Entonces, cuando sube nuevamente la temperatura, se procede a un volteo nuevamente. Entonces, estos cambios, estas fluctuaciones de temperatura aseguran que el abono al final sea un abono limpio, ¿no? Todos los patógenos, los microorganismos no benéficos han desaparecido de este abono. ¿Y quiénes son los que realizan este trabajo de compostaje? En realidad, aquí en Perú se tiene un conocimiento de compostaje bastante, no incipiente, pero no muy desarrollado, digamos. No es muy común, ¿no? Pero el proceso de compostaje lo puede hacer cualquier persona desde el patio de su casa, en una parcela familiar o en una en todo caso se necesitaría algún tipo de capacitación, ¿no? Para zonas agrícolas, para que se aproveche bien este compostaje, ¿no? Así es, se necesitaría una capacitación muy específica en el tema de compostaje, porque hay algunas variables o algunos parámetros, digamos, que manejar, ¿no? Como por ejemplo te comentaba la temperatura. Hay que hacerle un seguimiento más o menos constante de la temperatura, porque la temperatura nos va a indicar la programación de las labores, por ejemplo la programación del volteo, la programación de la adición de agua a la pila de compostaje. Nos va a poder identificar si es que esta pila, que comenzó como una pila de residuos, ya se ha convertido, ya se ha transformado en una pila netamente de compost, de abono orgánico. En explotaciones un poco más grandes se podría considerar ya la medición de algunos gases de efecto invernadero, como el CO2, el dióxido de carbono, ¿no? Pero eso ya sería en explotaciones un poco más ¿para industriales. qué tipos de cultivos se recomendaría? Pues no tiene ningún tipo de restricción. No hay especificaciones. No hay especificaciones, digamos, para bien o para mal. ¿Por qué? Te explico por qué. Usualmente cuando esta pila de compost ha sido ya terminado, digamos que ya es un compost terminado, esta pila necesita ser tamizada o cernida, ¿no? Entonces van a haber partículas que todavía no se han transformado al 100%, como podría ser de repente algunos residuos, algunos huesos de residuos de comida, o algunos tronquitos que son más difíciles de degradar o de transformar. Entonces, mediante este cernido tamizado se separan estas partículas groseras o grandes y se quedan las partículas más finas, que es el compost ya listo para utilizar en la chacra. Ahora, el tamaño de partícula o el tamaño del tamiz o el agujero del tamiz va a depender del uso que se requiera para el compost. Si es para uso forestal, se requieren tamaños de partículas más grandes. Si es para uso de cultivos de hortalizas, se requiere un tamaño de partícula media, digamos. Y si es para uso de jardinería o de plantas ornamentales, se requiere un tamaño de partícula muy, muy fina. Básicamente por ahí estaría definida las especificaciones o restricciones, ¿no? En temas de calidad o de contenidos nutricionales, de repente contenido de salinidad, podría haber alguna otra restricción, pero eso va a depender más que nada de un análisis de laboratorio que se le tendría que hacer al compost como un compost terminado, Ahora, ¿no? ingeniero, dentro de sus conocimientos, ¿qué porcentaje se viene usando en la agricultura en nuestro país este tipo de abonos orgánicos? Hoy por hoy el uso ha sido creciente a partir de las fertirrigaciones, las irrigaciones los proyectos de irrigación, por ejemplo, de Majes, de Olmos, ¿no? En Ica también, porque usualmente los proyectos de irrigación se hacen en suelos eriazos, ¿no? Pobres, con poca presencia de materia orgánica. Y como te decía al principio, la principal característica del compost es que es rico en materia orgánica,
Digamos que un compost terminado debería tener entre 20 a 25% y si es posible más de contenido de materia orgánica, que la gran mayoría, digamos el 80% de este contenido de materia orgánica es totalmente asimilable o absorbible por la planta, ¿no? A Ujú. comparación de un estiércol que podría tener un 80% de materia orgánica, pero digamos que el 10 o el 20% estaría disponible para absorción. Entonces, a raíz de estas características y a raíz de estos proyectos de irrigación, es que se está poco a poco haciendo un poco más masificado, digamos, el Ujú. uso de abonos orgánicos sólidos y también líquidos Es como importante, ¿no? el Y yo creo que el Ministerio de Agricultura debe poner un poco más de empeño en este tipo de capacitaciones para los agricultores. Eh, en ese sentido, ¿qué vendría a ser una planta de compostaje? Sí, como bien dices, yo creo que es importante que este tipo de tecnologías se puedan replicar a diversas escalas, ¿no? Ujú. Pequeña, mediana e Claro. industrial, ¿no? Cuando hablamos de una planta de compostaje, lo podemos ver de diferentes niveles, pero usualmente es un área destinada a transformar estos residuos orgánicos en abonos orgánicos o en compost, ¿no? Que lo podríamos ver desde un nivel medio o un nivel, digamos, altamente tecnificado o industrial, ¿no? Como ahí hay algunas experiencias aquí en Perú. Eh, Usualmente lo que yo conozco respecto a plantas industriales de compostaje, yo conozco algunas 3 o 4 acá en Perú que tienen incluso el proceso de volteo, que usualmente, digamos, se hace con pala y con carretilla, lo hacen con máquinas especializadas en volteo. No son máquinas que son autopropulsadas o máquinas que son aladas por un tractor y tienen dimensiones de pilas muy, muy grandes, ¿no? Básicamente de 100 o 150 metros de largo, ¿no? Y cantidades muy, muy, muy grandes, donde se procesan grandes cantidades de residuos de comida, residuos de restaurantes, incluso lodos de residuos no domésticos, que ayudan a que este compost sea un poco más atractivo, más que nada viéndolo desde el punto de vista comercial, ¿no? Ujú. Bien, recordamos a nuestros oyentes que estamos dialogando con Jesús Quicaño, ingeniero sotenista con especialidad en manejos de residuos sólidos. Bien, continuamos aquí en Amanecer en el Campo. Estamos iniciando una nueva semana a través de Radio La Mejor 91.7 de la frecuencia modulada y hablando del compost, ¿no? Como ya nos lo está explicando el ingeniero Jesús Quicaño, que es uno de los mejores abonos orgánicos que se puede obtener en forma fácil y que permite mantener la fertilidad de los suelos con excelentes resultados en el rendimiento de los cultivos. Él ya nos ha detallado qué es el compost, pero ahora vamos a saber o que nos explique si un grupo de agricultores quiere usar esta tecnología. Ingeniero, ¿a dónde puede acudir, por ejemplo? Normalmente todo valle tiene una dependencia agraria del Ministerio de Agricultura o del gobierno regional o de la misma municipalidad, ¿no? Entonces, normalmente dentro de estas dependencias agrarias u oficinas agrarias, uno puede encontrar personal calificado para solicitar algún tipo de capacitación vinculada al tema de compostaje. Igual, siempre en el compostaje hay una proporción o un tema vinculado a que el compostaje es más que nada práctico, Ujú. ¿no? De un 100%, el 20% es capacitación, es información, es bibliografía, y el 80% se aprende en el campo, haciendo las pilas, conociendo los residuos, viendo cómo se comportan las pilas, cómo se transforma el material y qué tipo de compost uno obtiene en función de cómo ha manejado la pila, ¿no? Ujú. Ahora, usted nos ha explicado que no es complicado, pero hablando del costo, ¿es costoso? ¿No es costoso? En realidad es una tecnología bastante low cost, digamos, a un costo básicamente nulo, porque uno utiliza
residuos, ¿no? Que uno, o sea, eh, para un agricultor el residuo es un problema, ¿no? Que tendría, digamos que, según normativa, invertir una cantidad de dinero para retirar estos residuos o disponerlos o llevarlos adecuadamente, y en otro caso, de repente, quemarlos y exponer su salud a otro tipo de consideraciones, a otro tipo de consecuencias. Entonces, el compostaje es una tecnología muy barata, no se necesita más que espacio, mano de obra y herramientas manuales como trinches, palas, carretillas, agua, que en el campo siempre tenemos agua, de repente en algunos lugares por la mitad de agua es un poco complicado, pero no es esto algo que no se pueda conseguir. Y nada más, se necesita espacio, un área, muchas ganas, herramientas manuales y los Y lo más residuos. importante, ingeniero, que se evita que se esté quemando todos estos residuos que contaminan el ambiente, ¿no? Así es, así es. Entonces, uno puede asociar, ¿no? Este tipo de tecnologías, este tipo de técnicas a consideraciones de cuidado ambiental, Ujú. ¿no? Reducir el porcentaje de quemas, reducir la incidencia, la presentación de problemas A respiratorios. eso iba mi pregunta. ¿Cómo afecta esta quema de residuos orgánicos de los cultivos en los terrenos y a la salud, sobre todo de los propios agricultores, ¿no? Así es, así es. Sí, hay una consideración muy importante, porque hay una consideración vinculada al vector ambiental y vinculada también a la salud humana. En cuanto al vector ambiental, pues las quemas siempre emiten los famosos gases de efecto invernadero, ¿no? Como el Ujú. dióxido de carbono, dioxinas, etcétera. Y por el tema de la salud humana, también la quema de residuos sólidos genera dióxido de carbono que tiene un efecto nocivo en las vías respiratorias, ¿no? Eh, eh, Interviene o compite, digamos, con el oxígeno, ¿no? Entonces, digamos, el dióxido de carbono le quita espacio al oxígeno en el pulmón de las personas. Y las dioxinas, que son sustancias muy, muy peligrosas porque son sustancias cancerígenas. Y estas sustancias cancerígenas se van acumulando, depositando en el cuerpo humano hasta que generan pues un cuadro Porque vemos probablemente de cáncer. también los residuos, pues hay infinidad de objetos, entre ellos el plástico, ¿no? El plástico, sí, el plástico, las llantas, Las ¿no? llantas, Todos los ¿no? El sintéticos, caucho, todo que es muy polímeros, dañino, ¿no? exacto, exacto. Y que en muchos lugares incluso son utilizados como combustible Mm. para cocinar en la chacra, ¿no? En el campo, ¿no? Porque no se tiene de repente leña, etcétera, ¿no? Ujú. Se usa como combustible, incluso aquí en Lima también en muchos lugares, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento de las personas con respecto a la emisión de estas sustancias que se llaman dioxinas y que son netamente cancerígenas. Bueno, es lógico que va a afectar a la salud de los propios agricultores, pero en cuanto a los cultivos, ¿de qué manera le afecta, ingeniero? A los cultivos, pues directamente, de repente, se podría considerar en el caso de quemas no controladas. Ujú. Existen técnicas de incorporación de minerales al suelo asociados a la quema de residuos orgánicos, ¿no? A la quema de barbecho o de rastrojos. Entonces, estas quemas controladas, digámoslo de una forma, se hacen con unas especificaciones técnicas que uno debe tener en cuenta, como líneas de fuego, líneas de separación, un uso controlado del combustible, una observación adecuada de la dirección del viento para programar esta quema controlada en el momento en que haya menos viento. Entonces, si no se tienen varias consideraciones para estas quemas controladas, digamos, en algunos campos, podrían afectar campos contiguos o Ujú. podría generarse incendios forestales, Como se ha venido dando, ¿no? como se ha venido En estos dando. últimos tiempos, por una falta de control y de repente capacitación a los mismos agricultores, ¿no? Así es. Tengo entendido que, por ejemplo, para el tema de algodón, para Ujú. el cultivo de algodón, sí, incluso hay unas directivas de la autoridad competente para quemar los residuos de cosecha por un tema sanitario, ¿no? Por presencia de plagas, ¿no? Entonces, estas quemas tienen que hacerse de manera controlada.
¿no? En el caso que se hagan, ¿no? Digamos, para mí es en muchos casos la última opción, porque siempre hay muchas consideraciones que se derivan, ¿no? Muchos problemas, muchas complicaciones que se derivan de estas quemas, ¿no? Ingeniero, ya para finalizar esta entrevista, queremos sus recomendaciones, sobre todo para los miles de agricultores que nos están escuchando a esta hora. Bueno, mi recomendación principal es que entiendan que los residuos que ustedes tienen en la chacra no son un problema, sino son una oportunidad para tener abonos ricos en materia orgánica. ¿Y por qué es tan importante la materia orgánica? Como dije al principio, la materia orgánica es el combustible de nuestros cultivos. Si bien es cierto, nosotros sabemos que necesitamos nitrógeno, necesitamos fósforo, necesitamos potasio, necesitamos abonos sintéticos, ¿no? Fertilizantes sintéticos, perdón. Pero de nada nos sirve estos fertilizantes sintéticos si no tenemos un suelo adecuado, no tenemos suficiente materia orgánica, no tenemos una buena sanidad de nuestros cultivos. Entonces, el compost, al aportar materia orgánica al suelo, nos da la oportunidad de hacer una agricultura sostenible. Entonces yo siempre, cuando hablo con agricultores, les pregunto, ¿cuál es su principal capital? ¿La semilla, el fertilizante o la tierra? Pues la mayoría me responde que es la tierra. Entonces, como tu principal capital es la tierra, lo primero que tienes que cuidar es la tierra. Porque si no tienes tierra, no tienes chacra, no puedes hacer agricultura. Sí. Y la forma de cuidar la tierra, la chacra, es utilizar abonos orgánicos ricos en materia orgánica. Por eso yo recomiendo que utilicen sus residuos orgánicos, los traten vía compostaje, busquen la asistencia de los profesionales adecuados que estén cerca a sus zonas y que se pongan manos a la obra y pónganse a hacer compostaje. Porque ya en Piura se está utilizando en lo que es el plátano orgánico, ¿no? Exacto, y tengo entendido que en Piura hay cultivos de banano orgánico que utilizan compost y en grandes cantidades, entonces yo entiendo que también en Piura debe haber algunos composteros, ¿no? Debe haber algunas empresas que ya se están dedicando o algunas personas individuales que ya se están dedicando a producir y a comercializar, ¿no? Porque hay una demanda. Bien, ingeniero, muchas gracias por su presencia a esta hora aquí en Radio La Mejor. Hoy hemos hablado del compost, este abono orgánico fundamental, y seguramente en otros programas ya vamos a estar ampliando otros interesantes temas en beneficio de nuestro agro. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Radio La Mejor. Muchas gracias a ti y espero que todo lo que hemos conversado el día de hoy pueda ser aprovechado para bien de los agricultores. Bien, muchas gracias. Hemos estado con el ingeniero Jesús Quicaño, ingeniero sotenista con especialidad en manejo de residuos